Mensaje. Éxodo. Capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. 2 Rubén, Simeón, Leví y Judá. 3 Isaacar, Zabulón y Benjamín. 4 Dan y Neftalí, Gad y Aser. Develación. Los nombres son claves iniciáticas. Cada hijo de Israel corresponde a una parte del ser, a un poder espiritual que desciende al Egipto interior, es decir, a la materia, para realizar el trabajo en el mundo físico. Cada tribu representa un aspecto psicológico y esotérico del alma. Rubén. La visión interior. Simeón. La obediencia a la ley. Leví. El sacerdocio. Judá. La fuerza del león interior. Isaacar. La recompensa del trabajo. Zabulón. La expansión del alma. Benjamín. La energía del hijo de la diestra. Dan. La justicia. Neftalí. La lucha interna. Gad. La victoria en la batalla. Aser. La felicidad en el ser. Estos poderes entran en Egipto para enfrentarse con la esclavitud interior y conquistar la liberación. Mensaje. 5. Y todas las almas de los que salieron del muslo de Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. 6 Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Develación. El número 70 corresponde a la totalidad de los grados del alma. Cada descendiente de Jacob representa una chispa de conciencia. José, ya en Egipto, es la clave. El alma iniciada que guía al resto en la tierra del trabajo material. La muerte de José y sus hermanos indica el cierre de un ciclo iniciático. La generación del desierto queda atrás y ahora comienza la preparación del pueblo para la esclavitud y el éxodo. La enseñanza queda sembrada, lista para fructificar en nuevas pruebas y revelaciones. Mensaje. 7 Y los hijos de Israel crecieron, y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos. 8 Se levantó entre tanto un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo. Develación. Los hijos de Israel simbolizan las partes del ser dentro del iniciado. Cuando se trabaja con la transmutación y la disciplina, esas fuerzas internas se multiplican y llenan toda la tierra psicológica, es decir, todo el interior del hombre. El nuevo rey es el ego, que desconoce la obra del alma iniciada, José. Siempre que muere la memoria viva del maestro, surge un poder oscuro en la psique que quiere someter a las fuerzas del ser. Mensaje. 9 He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. 10 Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se junte con nuestros enemigos, y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Develación. El ego teme al ser, porque las fuerzas divinas son más poderosas que las tinieblas. Así, la conciencia despierta es temida por los yoes, que saben que tarde o temprano perderán dominio sobre el hombre. El ego maquina estrategias para evitar que el alma se libere. Teme la guerra interior, porque en esa batalla espiritual el ser se unirá con las fuerzas superiores, los enemigos del ego, y entonces escapará de la esclavitud psicológica. Mensaje. 11 Entonces pusieron sobre él comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron al faraón las ciudades de los bastimentos, Pitón y Rameses. 12 Pero cuanto más lo molestaban, tanto más se multiplicaban y crecían, tanto que ellos se fastidiaban de los hijos de Israel. Develación. Los comisarios de tributos son los yoes que cargan de preocupaciones, deseos y pasiones a la conciencia. Las ciudades de Pitón y Ramesés representan las cristalizaciones negativas de la energía creadora, torres del orgullo y pirámides del deseo que alimentan al faraón interior. La conciencia verdadera crece en la adversidad. Cuanto más oprime el ego, más se fortalece el alma si permanece fiel a Dios. Así, las tinieblas se fastidian al ver que la luz se multiplica en medio de la opresión. Mensaje. 13 Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. 14 Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con dureza. Develación. El barro y el ladrillo son símbolos del trabajo mecánico de la mente, esclavizada en pensamientos y deseos materiales. Así vive el hombre dormido, fabricando, día tras día, construcciones ilusorias para el ego, en amarga servidumbre. Mensaje. 15 Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, y otra Fua, y les dijo. 16 Cuando asistáis a las hebreas, y veáis el sexo, si fuere hijo, matadlo, y si fuere hija, entonces viva. Develación. El faraón, símbolo del ego, ordena destruir todo principio solar naciente, los hijos varones, símbolo de la fuerza masculina del Cristo,
Permite en cambio a las hijas, es decir, a las formas pasivas y mecánicas, porque no representan peligro para su reinado. Mensaje 17. Mas las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto y daban la vida a los niños. 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis dado la vida a los niños? 19. Y las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Develación. Sifra y Fua simbolizan la conciencia despierta que protege los gérmenes divinos. El temor de Dios es reverencia sagrada y gracias a ello los hijos solares no son destruidos. Allí donde hay temor reverente, la semilla de Cristo se conserva. Las mujeres hebreas robustas representan las almas fuertes que dan a luz virtudes antes de que el ego pueda intervenir. La fuerza interior acelera el nacimiento del Cristo íntimo y el faraón nada puede hacer contra ello. Mensaje 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Develación. Dios recompensa a la conciencia fiel. Cada acto de protección a la semilla espiritual hace que el pueblo interior se fortalezca. La multiplicación del pueblo de Israel es el crecimiento del ser en el corazón del iniciado, a pesar de la tiranía del faraón interior. Mensaje 21. Y por haber las parteras temido a Dios, él les hizo casas. 22. Entonces el faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad en el río todo hijo que naciere, y a toda hija dad la vida. Develación. Las parteras son símbolo de las fuerzas femeninas de la conciencia. Por su temor reverente, Dios les da casas, es decir, cuerpos sutiles, templos interiores. La obediencia a lo divino edifica la morada del espíritu dentro del alma. El faraón, ego tiránico, quiere destruir toda semilla solar, los hijos varones. El río simboliza las aguas de la vida, las cuales, si se usan en forma mecánica, ahogan los principios crísticos. Las hijas viven porque representan la pasividad psíquica que no amenaza al reino de la esclavitud interior. Mensaje. Capítulo 2. 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví. 2. La cual concibió y le dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Develación. Leví representa a la tribu sacerdotal, la fuerza mística del ritual y la pureza. De esa unión nace Moisés, el liberador. Esto significa que la liberación interior solo puede nacer de la unión sagrada del sacerdocio, Leví, con la castidad, la hija de Leví. El niño hermoso es el Cristo íntimo, naciendo en el corazón del iniciado. Es ocultado 3 meses, número que alude a la tríada divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La obra crística debe protegerse en silencio al inicio, antes de exponerse a las fuerzas del mundo. Mensaje. 3. Y no pudiendo tenerle más escondido, tomó una arquilla de juncos, y la calafateó con pez y betún, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. 4. Y separó una hermana suya a lo lejos, para ver lo que le acontecería. Develación. La arquilla es el arca, símbolo de protección espiritual. Los juncos representan la flexibilidad, y el betún el sello de la transmutación. El niño colocado en las aguas es el Cristo interno que debe pasar por la prueba de las aguas sexuales, custodiado por el arca sagrada. La hermana es la intuición, que vigila a distancia el destino del Cristo naciente. Ella observa con esperanza y espera la voluntad de lo alto. Mensaje. 5. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. 6. Y cuando la abrió, vio al niño. Y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Develación. La hija del faraón es el aspecto femenino de la psique egipcia, la parte receptiva que puede sentir compasión. Descender a lavarse simboliza el anhelo, aunque inconsciente, de purificación. Ella descubre el misterio oculto en las aguas. El Cristo infantil. El llanto del niño es la voz del espíritu clamando dentro del alma. La hija del faraón reconoce el origen divino de esa fuerza. Es de los hebreos, del pueblo de Dios. La compasión abre el camino para que la luz sea preservada aún dentro de Egipto. Mensaje. 7. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: ¿iré a llamarte un ama de las hebreas para que te críe este niño? 8. Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. 9. A la cual dijo la hija de faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Develación. La intuición, la hermana, ofrece la guía adecuada. Que una madre hebrea, es decir, la madre divina, alimente al Cristo naciente.
La sabiduría interna siempre interviene para que la obra siga el cauce correcto. El Cristo debe ser alimentado únicamente por la Madre Divina. El ego mismo, la hija del faraón, reconoce que no puede nutrir esa fuerza. La paga que se promete es simbólica. La naturaleza humana debe colaborar, aunque sin comprender, con la obra del Espíritu. Mensaje 10. Y cuando creció el niño, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. 11. Y en aquellos días acaeció que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, y vio sus cargas. Y observó a un varón egipcio que hería a un hebreo de sus hermanos. Develación. El nombre Moisés significa sacado de las aguas. Es el símbolo del iniciado que surge de las aguas sexuales transmutadas. Su crecimiento bajo la hija del faraón significa que el Cristo se educa en medio del mundo material, pero sin pertenecerle. Así nace el gran liberador del alma. Moisés, ya maduro, contempla la esclavitud de su pueblo. Esto simboliza el despertar de la conciencia, cuando el iniciado ve el dolor de la humanidad sometida por las pasiones, el egipcio, que azotan al alma, el hebreo. Mensaje 12. Y miró a todas partes, y viendo que no parecía haber nadie, mató al egipcio, y lo escondió en la arena. 13. Y salió al día siguiente, y viendo a dos hebreos que reñían, dijo al malo: ¿por qué hieres a tu prójimo? Develación. La eliminación del egipcio es el símbolo de la muerte psicológica. El iniciado debe destruir el yo tiránico de la mente sensual. Enterrarlo en la arena muestra que aún es un trabajo oculto, no perfeccionado, pues la arena no es roca firme. La lucha entre hebreos simboliza la contradicción interna en el aspirante espiritual. Aún dentro de los hijos de Israel, partes del ser, hay conflicto. Moisés reprende, porque el iniciado busca la unidad interior. Mensaje 14. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, y dijo: ciertamente esta cosa es descubierta. 15. Y oyendo el faraón de este negocio, procuró matar a Moisés. Mas Moisés huyó de delante del faraón, y habitó en la tierra de Madián, y se sentó junto a un pozo. Develación. El ego descubierto reacciona y acusa. El miedo de Moisés representa que todavía no posee la total fuerza del ser para gobernar las multitudes internas del alma. El trabajo secreto sobre los defectos siempre acaba siendo revelado. El faraón, símbolo del Satán interior, busca aniquilar la obra del iniciado. La huida a Madián representa el retiro espiritual y la búsqueda de aguas puras en el pozo, símbolo de la sabiduría oculta y de la Madre Divina. Mensaje 16. Tenía el sacerdote de Madián 7 hijas, las cuales vinieron a sacar agua, para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. 17. Mas los pastores vinieron, y las echaron. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Develación. El sacerdote de Madián simboliza al hierofante interno. Sus 7 hijas son las 7 virtudes o las 7 serpientes de fuego que deben ser elevadas por el iniciado. El agua que sacan representa la energía creadora destinada a nutrir al rebaño, es decir, a las fuerzas del alma. Los pastores negativos son los yoes psicológicos que buscan impedir la elevación de las virtudes. Moisés, como fuerza del espíritu, defiende a las 7 hijas y hace fluir las aguas. La transmutación sexual aplicada correctamente. Mensaje 18. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis hoy venido tan presto? 19. Y ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas. Develación. La prontitud muestra que, cuando el iniciado actúa con la fuerza del espíritu, la obra se acelera. El padre interno, Reuel, percibe el adelanto en la obra. Moisés es visto como egipcio porque todavía carga con su pasado humano, pero ya obra como instrumento divino. El iniciado utiliza sus experiencias pasadas para servir al ser y hacer que la energía creadora se convierta en alimento del alma. Mensaje 20. Y dijo a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado ese hombre? Llamadle para que coma pan. 21. Y Moisés acordó en morar con aquel varón. Y él dio a Moisés a su hija Séfora. Develación. El padre interno reconoce al iniciado y lo llama a participar del pan sagrado, símbolo de la sabiduría gnóstica y de la comunión interior con lo divino. Morar con el sacerdote significa integrarse en la disciplina espiritual. Séfora, su esposa, representa la unión con el alma espiritual, el aspecto femenino del ser que acompaña al iniciado en la gran obra. Mensaje 22. La cual le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: peregrino soy en tierra ajena.
23 Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre, y clamaron, y su clamor subió a Dios desde su servidumbre. Develación. El Hijo simboliza una nueva creación interior. Gersón significa la conciencia que reconoce que el mundo material es tierra extraña, y que el alma está en exilio, buscando regresar a la tierra prometida del espíritu. La muerte del rey egipcio es la decadencia de las fuerzas del ego. El clamor de Israel es el grito del alma esclavizada en la materia. Esa súplica asciende porque nace del anhelo genuino de liberación. Mensaje. 24 Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. 25 Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Develación. Dios escucha siempre al alma que clama. El pacto es el compromiso eterno de la divinidad con la chispa inmortal. Abraham, Isaac y Jacob son los tres patriarcas, símbolos de las tres fuerzas primarias. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La mirada divina es iluminación. Reconocer al pueblo es despertar en cada alma la memoria de su origen divino. El reconocimiento de Dios es el inicio de la redención. Mensaje. Capítulo 3. 1 Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto, y vino a Horeb, monte de Dios. 2 Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de un zarzal. Y él miró, y vio que el zarzal ardía en fuego, y el zarzal no se consumía. Develación. Las ovejas simbolizan las fuerzas anímicas y los valores del alma. Moisés, como iniciado, debía apacentar y cuidar esas virtudes en el trabajo interno. El desierto representa la soledad interior, el vacío del mundo ilusorio. Horeb, el monte de Dios, es el ascenso a la alta iniciación, a la cumbre del ser. El ángel del Señor es el íntimo, el Cristo íntimo. El fuego es el Espíritu Santo, la llama sexual que arde sin consumirse cuando se sublima en castidad. El zarzal es el cuerpo humano, lleno de espinas y pasiones, pero que puede arder en el fuego sagrado sin ser destruido. Mensaje. 3 Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora, y veré esta grande visión, ¿por qué causa el zarzal no se quema? 4 Y viendo el Señor que iba a ver, lo llamó Dios de en medio del zarzal, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Develación. El asombro del iniciado es natural. El misterio del fuego creador que transmuta sin destruir la materia es la clave de la gran obra. Ver esta visión es decidirse a investigar los misterios del sexo. El llamado es siempre íntimo y personal. El ser llama 2 veces, insistiendo en despertar al alma dormida. El heme aquí es la entrega de la conciencia al trabajo iniciático. Mensaje. 5 Y dijo: no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. 6 Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Develación. Quitar los zapatos significa despojarse del ego animal, del yo psicológico, para entrar en los misterios divinos. La tierra santa es el sexo mismo cuando se lo utiliza en pureza, es el altar vivo del templo interior. Abraham, Isaac y Jacob son símbolos de las tres fuerzas primarias. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El miedo es reverencia. La conciencia reconoce su pequeñez ante el ser. Cubrirse el rostro significa la imposibilidad del ego de contemplar al absoluto. Mensaje. 7 Y dijo el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, por lo cual yo he entendido sus dolores. 8 Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Yo los sacaré de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Develación. Egipto es el mundo de la materia y del ego, donde el alma, el pueblo, se encuentra esclavizada. Los exactores son los defectos psicológicos que tiranizan la conciencia. Dios escucha el clamor interior del alma que sufre en la cárcel del yo. La liberación no viene de teorías humanas, sino de la acción del ser. La tierra de leche y miel es la conciencia despierta, el Edén recuperado mediante la transmutación. Los pueblos mencionados representan defectos y fuerzas internas que deben ser vencidas. Mensaje. 9 El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido ahora delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. 10 Ven por tanto ahora, y te enviaré al faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Develación. Los hijos de Israel son las partes anímicas del ser atrapadas en el ego. El padre interior ve la opresión de las pasiones, del orgullo, de la ira, del deseo. El faraón es el Satán interior, el yo pluralizado que gobierna al hombre.
Moisés representa la voluntad consciente que, guiada por Dios, debe libertar las esencias cautivas. Mensaje 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo, para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? 12. Y él le respondió: Porque yo seré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubiere sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Develación. El iniciado se siente indigno y débil ante tan magna empresa. Es el temor sagrado del alma ante la obra de la redención interior. El ser nunca abandona al alma que lucha. La señal es la fuerza misma de la presencia divina en el corazón. Servir en el monte es elevar el culto en la conciencia superior, no en la materia. Mensaje 13. Y dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan: ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? 14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, YHWH, me ha enviado a vosotros. Develación. El nombre es el poder oculto. El iniciado sabe que, para dar testimonio, necesita la fuerza del verbo sagrado. Preguntar el nombre es buscar la clave del ser. El yo soy no es el ego humano, sino el ser, la existencia pura, el Ein Sof manifestado. YHWH es el tetragramatón, las 4 letras del nombre divino, que expresan las 4 fuerzas creadoras. El yo soy es el verbo eterno, la raíz de todo lo real en nosotros. Mensaje 15. Y dijo más Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: El Señor Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y este es mi memorial por todos los siglos. 16b. Y junta los ancianos de Israel, y diles: El Señor Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció, diciendo: De cierto os he visitado, y visto lo que se os hace en Egipto. Develación. El nombre de Dios es eterno, no sujeto al tiempo ni a la corrupción. Abraham, Isaac y Jacob son símbolos de las 3 fuerzas primarias: positiva, negativa y neutra, sin las cuales no puede existir creación. El memorial perpetuo es la presencia viviente del ser en el alma despierta. Los ancianos representan las partes más maduras y experimentadas del alma. El ser visita a la conciencia para recordarle su origen divino y mostrarle la esclavitud del ego en Egipto, el mundo material. Mensaje 17. Y he dicho: Yo os haré subir de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, y del Eteo, y del Amorreo, y del Fereceo, y del Ebeo, y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. 18. Y oirán tu voz. E irás tú, y los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le diréis: El Señor Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que sacrifiquemos al Señor nuestro Dios. Develación. Subir es elevar la conciencia. La tierra prometida es el estado de liberación interior, la iluminación del alma. Los pueblos mencionados representan los múltiples defectos que hay que vencer. La leche y la miel simbolizan las energías puras del ser. La leche como sabiduría, la miel como amor. El camino de 3 días es simbólico. Son las 3 purificaciones del iniciado, mente, corazón y sexo, para poder sacrificar el ego al Señor. El sacrificio es la muerte mística de los defectos en el desierto de la soledad interior. Mensaje 19. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. 20. Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Develación. El faraón, el ego, jamás libera voluntariamente a la conciencia. Solo con la fuerza del ser y la energía del fuego sagrado es posible romper las cadenas de la esclavitud interior. La mano de Dios es su poder manifestado en la gran obra. Las maravillas son los procesos esotéricos, las pruebas iniciáticas, que destruyen las fuerzas tenebrosas del ego. Solo así el alma puede liberarse. Mensaje 21. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que, cuando os partiereis, no salgáis vacíos. 22. Sino que demandará cada mujer a su vecina y a su huéspeda vasos de plata, vasos de oro, y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Develación. La gracia es el poder magnético de la conciencia despierta. El alma, al liberarse, recoge los valores anímicos atrapados en el ego, los egipcios. No se sale vacío. Se rescata la esencia pura. La mujer simboliza el alma receptiva. Los vasos de plata y oro son los principios espirituales recuperados. La luna y el sol, las fuerzas anímicas y solares. Los vestidos son los cuerpos existenciales del ser, que deben ser revestidos de luz.
Despojar a Egipto significa arrebatar al ego la energía que robó a la conciencia. Mensaje. Capítulo 4. 1. Entonces Moisés respondió y dijo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz. Porque dirán: ¿No se te ha aparecido el Señor? 2. Y el Señor le dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: Una vara. De velación. El iniciado siente la duda de que los hombres del mundo material crean en la palabra del Espíritu. La voz del ser no es reconocida por los que viven identificados con el ego y la materia. La vara es símbolo del poder sacerdotal, de la columna vertebral por donde asciende el fuego sagrado. En la mano del iniciado representa la voluntad dirigida por el ser. Mensaje. 3. Y él le dijo: Échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se tornó una culebra. Y Moisés huía de ella. 4. Entonces dijo el Señor a Moisés: Extiende tu mano, y tómala por la cola. Y él extendió su mano, y la tomó, y se tornó vara en su mano. De velación. La vara convertida en serpiente muestra que la fuerza creadora, si se dirige hacia la tierra, sexo derramado, se convierte en tentación y muerte. El miedo de Moisés es el temor reverente ante el poder de la serpiente. La serpiente debe ser dominada, tomada con la mano de la voluntad. Cuando la energía sexual es controlada y sublimada, se transforma en la vara de poder, en fuerza espiritual. Mensaje. 5. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. 6. Y le dijo además el Señor: Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. De velación. El dominio de la serpiente es prueba del auténtico poder divino. Solo quien trabaja con las tres fuerzas primarias, Abraham, Isaac, Jacob, manifiesta la autoridad del ser. El seno representa el corazón. La lepra simboliza la impureza, la degeneración de las energías cuando el corazón está dominado por el ego. El iniciado debe reconocer su miseria interior. Mensaje. 7. Y dijo: Vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y volviéndola a sacar del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. 8. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. De velación. La segunda vez, la mano vuelve sana, lo cual indica que el trabajo interior puede purificar el corazón y regenerar las energías del alma. La misericordia del ser limpia la corrupción del ego. Las señales son pruebas internas que confirman la autenticidad del enviado. El poder sobre la serpiente y la purificación del corazón son testimonios innegables para la conciencia despierta. Mensaje. 9. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, y las derramarás en tierra. Y se volverán aquellas aguas que tomarás del río, se volverán sangre en la tierra. 10. Entonces dijo Moisés al Señor: Ruego, Señor, yo no soy hombre de palabras de ayer ni de anteayer, ni aun desde que tú hablas a tu siervo, porque soy pesado de boca y pesado de lengua. De velación. Las aguas del río representan las fuerzas sexuales. Convertirse en sangre significa que la energía, cuando es derramada, se transforma en dolor, muerte y karma. Es la última advertencia al que rechaza la doctrina. El iniciado reconoce su limitación en el verbo. El ego obstaculiza la expresión de la palabra creadora y la humildad del alma teme no ser instrumento adecuado. Mensaje. 11. Y el Señor le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? 12. Ahora pues, ve, que yo seré en tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. De velación. Dios recuerda que todo poder procede de él. El verbo, la vista y el oído son dones del ser, y él puede abrirlos o cerrarlos según la justicia divina. El verbo sagrado no depende del intelecto, sino de la inspiración del ser. Cuando el iniciado se vacía de sí mismo, la palabra de Dios fluye a través de él. Mensaje. 13. Y él dijo: Ruego, Señor, envía por mano del que has de enviar. 14. Entonces el Señor se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aun he aquí que él te saldrá a recibir, y viéndote, se alegrará de su corazón. De velación. La humildad de Moisés roza la duda. El alma todavía se siente incapaz y pide que otro cumpla la misión. Es la lucha entre la personalidad temerosa y el ser poderoso. Aarón representa la palabra externa, la expresión clara del verbo. Moisés simboliza la voluntad interior y Aarón el verbo manifestado. Ambos deben trabajar juntos. El ser en lo oculto y la expresión en el mundo físico. Mensaje. 15. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo seré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. 16. Y él hablará por ti al pueblo.
y él te será por boca, y tú serás a él por Dios. Develación. El ser es el que pone las palabras en boca del iniciado. Moisés representa la voluntad interior, Aarón la expresión externa. Ambos trabajan juntos. El ser habla en secreto y se manifiesta a través del verbo humano. Aarón es la voz pública del iniciado. Moisés es la fuerza interna que lo inspira. Así se cumple la ley. El hombre exterior recibe del hombre interior y transmite al mundo lo divino. Mensaje. 17. Y tomarás esta vara en tu mano, con la cual harás las señales. 18. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: Iré ahora, y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: Ve en paz. Develación. La vara es la espina dorsal, el cetro del poder sacerdotal. Con la energía creadora sublimada en la columna se realizan las grandes obras y prodigios del espíritu. El suegro representa la autoridad externa y la vida establecida. Moisés debe volver a Egipto, es decir, descender al mundo material para rescatar las partes anímicas atrapadas. El ve en paz indica el equilibrio necesario en la misión. Mensaje. 19. Dijo también el Señor a Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. 20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Develación. El iniciado recibe la orden de regresar cuando las fuerzas adversas del pasado han sido debilitadas o aniquiladas. El trabajo interior abre caminos que antes estaban cerrados por el karma. La mujer y los hijos representan los valores del alma y las virtudes ganadas. El asno simboliza la mente concreta que sirve como vehículo. La vara de Dios es el poder del ser que guía al iniciado en su misión. Mensaje. 21. Y dijo el Señor a Moisés: Cuando hubierais vuelto a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. 22. Y dirás al faraón: El Señor ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Develación. El faraón es el ego, que nunca cede fácilmente. El endurecimiento de su corazón simboliza la resistencia del yo psicológico frente a la luz. Las maravillas son los trabajos internos que muestran la fuerza del espíritu. Israel es la conciencia, la parte divina del hombre. El ser reclama lo suyo. La esencia, el hijo primogénito, que le pertenece desde la eternidad. Mensaje. 23. Y yo te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Por tanto, he aquí yo mato a tu hijo, tu primogénito. 24. Y aconteció en el camino, que en una posada lo encontró el Señor, y quiso matarlo. Develación. Si el ego no libera la conciencia, el ser destruye las fuerzas del yo. El primogénito del faraón es el fruto del egoísmo, el heredero de la ilusión. Este debe morir para que el Hijo Divino viva. La posada simboliza el estado transitorio del iniciado. El ser exige purificación absoluta. Si no la hay, puede destruir al hombre. La muerte aquí es simbólica. Aniquilar al ego o perecer. Mensaje. 25. Entonces Séfora arrebató un pedernal, y cortó el prepucio de su hijo, y lo echó a sus pies, diciendo: Porque tú me eres esposo de sangre. 26. Entonces se apartó de él. Y ella le dijo: Esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Develación. Séfora representa el aspecto femenino de la obra. La sacerdotisa, la madre divina. El pedernal es la piedra viva, símbolo del sexo. La circuncisión del hijo alude a la purificación sexual. Esposo de sangre significa pacto sellado con el sacrificio de la energía creadora. El peligro desaparece tras la purificación. La sangre es símbolo del sacrificio sexual y de la alianza con Dios. La circuncisión, en sentido esotérico, es la transmutación que corta la raíz de la pasión animal. Mensaje. 27. Y el Señor dijo a Aarón: Ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. 28. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras del Señor que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Develación. El encuentro de Aarón y Moisés simboliza la unión de la palabra y la voluntad, del verbo y la acción. El beso en el monte de Dios es el pacto espiritual entre las dos partes del iniciado. La transmisión de las palabras y las señales muestra que el trabajo interior debe expresarse en el mundo físico. El verbo humano, Aarón, recibe el impulso y la enseñanza del ser a través de Moisés, voluntad consciente. Mensaje. 29. Y fueron Moisés y Aarón, y juntaron todos los ancianos de los hijos de Israel. 30. Y habló Aarón todas las palabras que el Señor había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. 31. Y el pueblo creyó,
y oyendo que el Señor había visitado los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Develación. Moisés y Aarón representan las dos columnas del templo, la sabiduría y el verbo. Los ancianos son los principios arquetípicos de nuestro ser interior, las partes divinas de la conciencia. Cuando Moisés y Aarón reúnen a los ancianos, significa que la voluntad divina comienza a organizar a los arquetipos del alma para la gran obra. Aarón, el verbo, la palabra creadora, pronuncia lo que Moisés, la voluntad iluminada, recibe de lo alto. Las señales son las pruebas internas, las experiencias místicas que confirman a la conciencia que el Señor está actuando. El pueblo son las partículas de la esencia que sufren en el Egipto psicológico, esclavizadas por el ego. Cuando perciben la ayuda de lo alto, se inclinan, es decir, reconocen la necesidad de someterse al íntimo, y adoran, lo que equivale a entregarse a la obra interior. Mensaje. Capítulo 5. Después de esto Moisés y Aarón entraron al faraón, y le dijeron: El Señor Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. 2. Y el faraón respondió: ¿Quién es el Señor, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Develación. Moisés y Aarón confrontan directamente al faraón. El faraón es el ego, el tirano interior que esclaviza a la esencia. La exigencia del Señor es que la conciencia sea liberada para que, en el desierto, la soledad interior y el vacío de lo mundano, rinda culto al espíritu. Así responde siempre el ego. No reconoce al Señor, porque solo conoce sus apetitos y deseos. El faraón es la mente animal, incrédula y orgullosa, que se opone a la liberación de la conciencia. Mensaje. 3. Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, y sacrificaremos al Señor nuestro Dios, para que no nos encuentre con pestilencia o con espada. 4. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? Idos a vuestros cargos. Develación. Los 3 días simbolizan los 3 factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir y sacrificarse por la humanidad. El sacrificio en el desierto es la renuncia a los placeres del mundo, para consagrar el alma al Altísimo. La pestilencia y la espada representan los karmas terribles que sobrevienen si no se cumple con la gran obra. El ego teme que sus esclavos, los valores de la conciencia atrapados, dejen de trabajar para sus pasiones. Por eso el faraón reclama, exigiendo que todo siga como antes, que no se interrumpa la mecánica de la vida materialista. Mensaje. 5. Dijo también el faraón: He aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus cargos. 6. Y mandó el faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que tenían el cargo del pueblo, y a los gobernadores, diciendo: 7 de aquí en adelante no daréis hornija al pueblo para hacer ladrillo, como ayer y antes de ayer. Vayan ellos y recojan hornija por sí mismos. Develación. El pueblo de la tierra son los yoes, multiplicados como legión. El faraón reconoce que son muchos y que viven ocupados en sus tareas de esclavitud. No quiere perder su dominio sobre la multitud de agregados psicológicos. Los cuadrilleros son los yoes dominantes que controlan al resto de la psiquis. El faraón aumenta la crueldad. Ahora, la esencia debe fabricar su dolor psicológico sin ayuda externa. Esto simboliza que, cuando el alma quiere liberarse, el ego recrudece en las tentaciones y sufrimientos. Mensaje. 8. Y habéis de ponerles la tarea del ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, y por eso levantan la voz diciendo: Vamos y sacrificaremos a nuestro Dios. 9. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella, y no atiendan a palabras de mentira. Develación. El faraón acusa a la conciencia de ociosidad, pues no entiende la vida espiritual. Para él, la única labor es producir, gozar y esclavizar. La exigencia de la misma carga simboliza que el ego siempre busca que la esencia permanezca atrapada en el trabajo mecánico de la mente. El ego llama mentira a la enseñanza espiritual. Busca que la esencia esté tan ocupada en problemas, luchas y cargas psicológicas que no atienda la voz del ser. El aumento de la servidumbre son las tentaciones y pruebas más intensas cuando uno comienza la revolución de la conciencia. Mensaje. 10. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus gobernadores, hablaron al pueblo, diciendo: Así ha dicho el faraón: Yo no os doy hornija. Develación. El ego, a través de sus yoes controladores, decreta al alma que debe seguir sufriendo y trabajando, pero sin recibir nada. La hornija representa el alimento, la energía, la ayuda. El faraón priva a la esencia de recursos para que su esclavitud sea mayor, intentando sofocar toda aspiración a la liberación espiritual. Mensaje. 11. Y vosotros, y recoged hornija donde la hallaréis, que nada se disminuirá de vuestra tarea.
12 Entonces el pueblo se derramó por toda la tierra de Egipto a coger rastrojo para hornija. Develación. El ego obliga al alma a buscar por sí misma fuerzas para seguir sosteniendo la esclavitud interior. El faraón no concede ayuda. Exige el mismo peso de cargas, aunque la esencia deba desgastarse en conseguir recursos energéticos en el mundo exterior. La esencia, confundida y esclava, se dispersa en el Egipto psicológico. Busca sustitutos, migajas, rastrojos para alimentar su labor mecánica. Esto simboliza la fragmentación de la conciencia que, en lugar de unirse al ser, se dispersa en ocupaciones vanas. Mensaje. 13 Y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo: acabad vuestra obra, la tarea del día en su día, como cuando se os daba hornija. 14 Y azotaban a los gobernadores de los hijos de Israel, que los cuadrilleros del faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy, como antes? Develación. Los yoes dominantes no permiten descanso. Insisten en que la conciencia cumpla con el mismo ritmo de esclavitud, aun sin la ayuda que antes tenía. Esto significa que el ego exige más de lo que da, agotando las fuerzas del alma. El ego castiga incluso a los pocos principios superiores, los gobernadores de Israel, que median entre la esencia y la esclavitud. La conciencia sufre reprimendas internas cuando no puede satisfacer al faraón, que siempre exige más. Mensaje. 15 Y los gobernadores de los hijos de Israel vinieron y se quejaron al faraón, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? 16 No se da hornija a tus siervos, y con todo eso nos dicen: haced el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados, y tu pueblo peca. Develación. La súplica de los gobernadores al faraón simboliza el reclamo del alma superior a la mente animal. Expresan la injusticia. No reciben recursos, pero se les pide producción espiritual. El pecado es que la conciencia se debilita y cae en error debido a la sobrecarga del ego. Mensaje. 17 Y él respondió: ¿estáis ociosos? Sí, ociosos, y por eso decís: vamos y sacrifiquemos al Señor. 18 Id pues ahora, y trabajad. No se os dará hornija, y habéis de dar la tarea del ladrillo. Develación. El faraón acusa a la esencia de pereza espiritual. La mente egoica no comprende el sacrificio al Señor y lo interpreta como holgazanería. Es el mismo razonamiento del mundo materialista, que desprecia la vida interior y la considera inútil. El ego endurece aún más la esclavitud. Niega alimento espiritual y, sin embargo, exige la misma producción. Esto refleja las pruebas del iniciado. El trabajo interior debe continuar aún en medio de sequedad, tinieblas y ausencia de consuelos. Mensaje. 19 Entonces los gobernadores de los hijos de Israel se vieron en aflicción, habiéndoseles dicho: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. 20 Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban delante de ellos cuando salían del faraón, 21 les dijeron: mire el Señor sobre vosotros, y juzgue, pues habéis hecho heder nuestro olor delante del faraón y de sus siervos, dándoles el cuchillo en las manos para que nos maten. Develación. El alma superior se angustia al comprobar que el ego no cede nada. Es el momento en que el discípulo siente que la vida se ha vuelto más dura desde que inició el camino. La aflicción es parte de la prueba para templar la voluntad. Los mismos principios internos, confundidos, reprochan al verbo, a Aarón, y a la voluntad iluminada, Moisés. Culpan al trabajo espiritual de haber empeorado su situación. Esto simboliza la rebeldía de la psique cuando el camino trae mayores pruebas y oposiciones del ego. Mensaje. 22 Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? 23 Porque desde que yo vine al faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú tampoco has librado a tu pueblo. Develación. Aquí Moisés representa al iniciado que se siente desolado. Reclama a Dios al ver que la obra parece traer más dolor que alivio. Es la noche oscura del alma, la incomprensión inicial de que la liberación solo puede alcanzarse tras grandes pruebas. El Señor permite esta etapa para que la fe se purifique y la voluntad se haga más firme. Mensaje. Capítulo 6. 1 El Señor respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los ha de dejar ir, y con mano fuerte los ha de echar de su tierra. 2 Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo: yo soy el Señor. Develación. El faraón simboliza al ego, a los múltiples yoes que esclavizan al alma. Solo la fuerza del íntimo, del ser, puede doblegar al faraón interior. Esa mano fuerte es el poder de la divina madre Kundalini, que con energía de fuego sagrado arranca al alma de la esclavitud psicológica. El ser mismo habla en lo profundo de la conciencia. Yo soy el Señor significa: yo soy tu íntimo, tu real ser interior profundo.
Moisés representa la voluntad iluminada, el principio liberador dentro del iniciado. Mensaje. 3. Y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre el Señor, YHWH, no me notifiqué a ellos. 4. Y también establecí mi pacto con ellos, que les daría la tierra de Canaán, la tierra en que fueron extranjeros y en la cual peregrinaron. Develación. Abraham, Isaac y Jacob son símbolos de las fuerzas del espíritu, del alma y de la herencia espiritual del iniciado. El nombre YHWH, Yod-Heh-Vav, es el misterio del tetragramatón, poder del logos que solo se revela en estados superiores de conciencia. Antes, la divinidad se presentaba como fuerza, pero ahora se revela en su santo nombre, que es vibración, fuego y verbo creador. El pacto es la alianza de la transmutación sexual, el pacto de la circuncisión esotérica. Renunciar a la fornicación y caminar en pureza. La tierra de Canaán es símbolo de la conciencia liberada, la herencia divina que se conquista a través del trabajo sobre sí mismo. El iniciado, mientras no haya alcanzado la liberación, siempre es extranjero en esa tierra prometida. Mensaje. 5. Y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy el Señor. Y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes. Develación. Los hijos de Israel son las partes del alma atrapadas dentro del ego, que claman liberación. El gemido es el dolor interno del ser que sufre dentro de la materia. El Señor se acuerda de su pacto cada vez que el iniciado trabaja en la alquimia y en la muerte psicológica. Las cargas de Egipto son los defectos psicológicos, los yoes pasionales que esclavizan. El Señor promete liberar al alma a través del poder de la serpiente ígnea, el brazo extendido. Los juicios grandes son las pruebas iniciáticas que purifican y separan el oro del plomo. Mensaje. 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de Egipto. 8. Y os meteré en la tierra, por la cual alcé mi mano que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo soy el Señor. Develación. Cuando el iniciado logra eliminar sus yoes, el ser se manifiesta plenamente en él, y entonces el hombre es verdaderamente pueblo de Dios. La liberación interior revela que el íntimo es el verdadero Señor. La heredad prometida no es material, sino espiritual. El estado de conciencia superior, la autorrealización del ser. Esa tierra interior es el Edén recobrado, la plenitud del espíritu. Mensaje. 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Mas ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. 10. Y habló el Señor a Moisés, diciendo: develación. El alma, atrapada en el ego, no escucha la voz de la conciencia, Moisés. La congoja del espíritu es el dolor de estar encadenado a la materia y al deseo. La dura servidumbre simboliza la mecanicidad de la vida psicológica inconsciente. El ser siempre guía al Moisés interior. Esa voz interna es la intuición superior que nunca abandona al iniciado. Mensaje. 11. Entra, y habla al faraón rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. 12. Y respondió Moisés delante del Señor, diciendo: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo pues me escuchará el faraón, mayormente siendo yo incircunciso de labios? Develación. El faraón interior debe ser enfrentado por la conciencia despierta. El iniciado, con la ayuda de su ser, exige la liberación de las esencias atrapadas en los defectos. El iniciado reconoce sus limitaciones. Incircunciso de labios significa que aún no domina el verbo creador, que su palabra no tiene plena pureza ni poder. El iniciado duda de sí mismo, pero el ser lo impulsa a continuar. Mensaje. 13. Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón, y les dio mandamiento para los hijos de Israel, y para el faraón rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. 14. Estas son las cabezas de las familias de sus padres. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel. Anoc y Falú, Hezrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Develación. Moisés es la voluntad iluminada, Aarón es el verbo, la palabra sagrada. Ambos trabajan unidos para liberar las partes del alma. El mandamiento del Señor es claro. El trabajo interior debe continuar sin descanso hasta que el alma sea sacada del estado egipcio, es decir, de la esclavitud de la mente. Las genealogías representan jerarquías internas de fuerzas y valores arquetípicos. Rubén, como primogénito, simboliza la fuerza primigenia de la energía sexual. De él surgen distintas familias o aspectos de esa energía que deben ser transmutados y sublimados para alcanzar la liberación final. Mensaje. 15. Los hijos de Simeón.
Gemuel, y Jamín, y Ohad, y Jaquín, y Zoar, y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. 16 Y estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes. Gersón, y Coat, y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Develación. Simeón representa la obediencia y la escucha interior. Sus descendientes simbolizan múltiples aspectos de la psique que nacen de la capacidad de oír la voz de Dios en la conciencia. Que Saúl sea hijo de una cananea indica la mezcla de la fuerza divina con lo profano. La conciencia atrapada en el deseo terrenal. Leví simboliza la tribu sacerdotal, el servicio al templo interior. Sus tres hijos representan los tres aspectos del sacerdocio interior. Gersón, la herencia espiritual, Coat, la fuerza oculta del arca, el poder de la ley, y Merari, el trabajo con la severidad y la disciplina. Los 137 años son cifra cabalística. El 1 es la unidad, el 3 la Trinidad y el 7 la perfección. Juntos, expresan plenitud iniciática. Mensaje. 17 Y los hijos de Gersón. Libni y Simei, por sus familias. 18 Y los hijos de Coat. Amram, Eizar, y Hebrón, y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Develación. Libni significa blanco, puro, y representa la purificación de la mente. Simei indica oído, la capacidad de escuchar al ser. Estas dos cualidades son indispensables en la hora interior. Purificar la mente y escuchar la voz íntima. Coat es la fuerza que guarda lo sagrado, el arca del pacto. Sus hijos son arquetipos internos. Amram, padre de Moisés, representa la voluntad iluminada. Izar, la unción de la luz. Hebrón, la unión y fidelidad. Uziel, la fuerza de Dios. Los 133 años señalan iniciación. 1. Unidad. 33. Edad simbólica del Cristo. Mensaje. 19 Y los hijos de Merari. Mali y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. 20 Y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual le dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Develación. Mali significa enfermedad y Musi peso. Simbolizan las pruebas y cargas kármicas que el sacerdote debe sobrellevar para purificarse. El trabajo levítico exige vencer la enfermedad del alma y el peso del karma. Amram y Jocabed encarnan la unión de las fuerzas espirituales que dan nacimiento a los dos grandes principios liberadores. Aarón, el verbo, la palabra, y Moisés, la voluntad iluminada. Ambos son hijos de la misma matriz espiritual. Los 137 años nuevamente confirman plenitud iniciática. Mensaje. 21 Y los hijos de Izar. Coré, y Nefeg y Zicri. 22 Y los hijos de Uziel. Misael, y Elzafán y Sitri. Develación. Coré simboliza la rebeldía contra la ley divina. Nefeg, la fuerza violenta. Zicri, el recuerdo de Dios. En todo iniciado existen tendencias de rebeldía y violencia, pero también la memoria interior que conduce al ser. Misael significa, quien es como Dios, símbolo de reverencia. Elzafán, Dios es protector, señala la confianza en lo divino. Sitri significa mi escondido, lo secreto. Estos tres aspectos revelan la necesidad de humildad, confianza y misterio en el camino esotérico. Mensaje. 23 Y tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual le dio a luz a Nadab, y a Abiú, y a Eleazar, y a Itamar. 24 Y los hijos de Coré. Asir, y Elcana, y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Develación. A Aarón, el verbo, se une a Elisabet, Dios es mi juramento, lo que representa el poder de la palabra sagrada comprometida con lo divino. Sus hijos son símbolos de grados sacerdotales. Nadab, liberalidad, Abiú, mi padre es él, Eleazar, Dios ha ayudado, e Itamar, isla de palmeras, símbolo de victoria espiritual. Aunque Coré es rebelión, sus hijos representan rescates del alma. Asir, prisionero, Elcana, Dios ha adquirido, Abiasaf, padre que junta. Simbolizan que aún del error surgen fuerzas que pueden retornar al camino si se purifican. Mensaje. 25 Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual le dio a luz a Finés. Y estas son las cabezas de los padres de los levitas por sus familias. 26 Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales el Señor dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus escuadrones. Develación. Eleazar, Dios ha ayudado, engendra a Finés, que significa boca de bronce o boca de serpiente. Finés simboliza la energía ígnea, el poder de la palabra en conjunción con la serpiente sagrada, custodia de la pureza sacerdotal. El texto recalca: no se trata de otros, sino de estos dos principios interiores, voluntad, Moisés, y verbo, Aarón, que trabajan en el iniciado.
Son ellos quienes conducen a las esencias, Israel, fuera de la esclavitud del ego, Egipto. Mensaje. 27 Estos son los que hablaron al faraón rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón. Fueron estos. 28 Cuando el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, develación. La repetición afirma la importancia de reconocer que solo la unión de voluntad y palabra puede enfrentar al ego, faraón, y liberar las partículas de alma atrapadas. El Señor habla en la misma tierra de esclavitud. El ser se manifiesta dentro de nuestra psicología caída, aún en medio del Egipto interior. No hay que esperar salir del sufrimiento para escuchar al íntimo. Él se revela dentro de nuestra propia miseria, para sacarnos de ella. Mensaje. 29 Entonces el Señor habló a Moisés, diciendo: Yo soy el Señor. Di al faraón rey de Egipto todas las cosas que yo te digo a ti. 30 Y Moisés respondió delante del Señor: He aquí, yo soy incircunciso de labios, ¿cómo pues me ha de oír el faraón? Develación. El ser interior se afirma: Yo soy el Señor. Moisés, la voluntad iluminada, debe transmitir íntegramente la voz del íntimo al faraón, el ego. No se trata de hablar con la mente, sino con el poder del ser que ordena al egoísmo liberarnos. Moisés reconoce su imperfección. Incircunciso de labios significa no tener aún la palabra purificada, el verbo totalmente casto. El iniciado se siente incapaz de hablar con poder al ego. Sin embargo, el ser le da respaldo porque la obra no depende del hombre sino de la divinidad. Mensaje. Capítulo 7. 1 El Señor dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido por Dios del faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. 2 Tú dirás todas las cosas que yo te mandaré, y Aarón tu hermano hablará al faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Develación. La voluntad iluminada, Moisés, es elevada por el ser al rango de fuerza divina frente al ego. Aarón, que representa la palabra, se convierte en profeta, portavoz del espíritu. Así, voluntad y verbo unidos tienen poder sobre el faraón interior. Moisés recibe las órdenes internas y Aarón las expresa. El iniciado debe escuchar la voz interior y pronunciarla con poder en la vida práctica. Solo así las esencias, Israel, pueden liberarse de las tierras del deseo, Egipto. Mensaje. 3 Y yo endureceré el corazón del faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. 4 Y el faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, por grandes juicios. Develación. El ego se resiste a morir. El endurecimiento del corazón del faraón es la fuerza de oposición que surge cuando el iniciado trabaja contra los yoes. Sin embargo, esta resistencia permite que se manifiesten las señales y maravillas del ser, es decir, las pruebas iniciáticas y los portentos internos que despiertan la conciencia. El ego nunca escucha de buena gana, siempre se opone. Por eso el ser aplica la ley. Mi mano sobre Egipto significa la acción de la justicia divina y del karma que libra al alma de sus cadenas a través de grandes juicios interiores. Mensaje. 5 Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando extendiere mi mano sobre Egipto, y sacare los hijos de Israel de en medio de ellos. 6 E hizo Moisés y Aarón como el Señor les mandó. Así lo hicieron. Develación. Los egipcios representan las fuerzas tenebrosas internas y externas. Ellos sabrán que solo el ser es el Señor cuando vean cómo la divinidad arranca las esencias de sus dominios. El ego termina comprendiendo que no puede contra el poder de Dios. El iniciado obedece al íntimo. Moisés y Aarón, voluntad y palabra, actúan de acuerdo al ser. Esta obediencia interior es lo que permite el avance del trabajo esotérico. Mensaje. 7 Moisés entonces era de edad de 80 años, y Aarón de edad de 83, cuando hablaron al faraón. 8 Y habló el Señor a Moisés y a Aarón, diciendo: Develación. El número 80 es profundamente cabalístico. El 8 es la resurrección y el infinito. El 0 es plenitud. La edad de Moisés indica madurez espiritual. Aarón con 83 representa el verbo coronado por la Trinidad. 3. No se trata de edades físicas, sino de grados de iniciación alcanzados. Siempre la guía viene del ser. La voluntad, Moisés, y la palabra, Aarón, reciben instrucciones directas de lo divino. Mensaje. 9 Si el faraón os respondiere diciendo: Mostrad milagro, dirás a Aarón: Toma tu vara, y échala delante del faraón, para que se torne culebra. 10 Vinieron, pues, Moisés y Aarón al faraón, e hicieron como el Señor lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante del faraón y de sus siervos, y se tornó culebra. Develación. El faraón pide prueba, y la vara, símbolo de la columna espinal y de la energía sexual transmutada, se transforma en culebra, símbolo de la serpiente ígnea, la kundalini.
El milagro verdadero es el despertar de la serpiente sagrada, poder que el ego no puede imitar en su esencia. El iniciado demuestra ante el ego el poder del ser. La vara convertida en culebra representa la victoria del fuego sagrado sobre la materia. Aarón la arroja al suelo, lo que significa que la energía divina puede manifestarse incluso en la tierra, en la vida práctica del iniciado. Mensaje. 11 Entonces llamó también el faraón sabios y encantadores, e hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos. 12 Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón tragó las varas de ellos. Develación. Los sabios y encantadores representan las artes tenebrosas de la mente inferior, los poderes psíquicos del ego y de la magia negra.